Muy buenas. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cómo se le pone nota a una de las maniobras más críticas y complejas de la aviación. Pues hoy vamos a desvelar esa fórmula secreta. Vamos a meternos en las tripas del código que puntúa el rendimiento de un piloto al aterrizar. Esa es sin duda la gran pregunta. ¿Cómo cogemos algo con tantas variables que depende tanto de la pericia, del viento, de 1000 factores, y lo reducimos a un simple número? Pues como veremos, la respuesta es una mezcla bastante elegante de geometría, muchísimos datos y una programación muy inteligente. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender el reto que supone ponerle nota a un aterrizaje. Después, veremos cómo se dibuja esa línea perfecta, cómo se mide cada mínimo desvío, cómo se calcula el castigo por desviarse y, finalmente, cómo se transforma todo en una repetición visual para analizar. Venga, pues vamos al lío. Un avión, durante un aterrizaje o un despegue, genera miles de datos por segundo. El verdadero desafío es ser capaz de procesar todo ese torrente de información y, ¡pum!, condensarlo en una única puntuación que sea justa y que de verdad signifique algo. El concepto que hay detrás de todo esto es, en realidad, muy simple. El objetivo es la perfección, y cualquier cosa que no sea perfecta se penaliza. O sea, el sistema no te da premios por lo que haces bien, sino que te castiga por cada vez que te desvías de esa trayectoria ideal. La verdadera magia, claro, está en cómo se mide esa imperfección. Vale, antes de medir cuánto se desvía un avión, primero tenemos que definir qué es no desviarse. Y en este caso, la perfección es literalmente una línea recta. Así que el primerísimo paso del código es definir con total precisión matemática cuál es el eje central de la pista. Todo empieza justo aquí. El código lo primero que hace es identificar la latitud y la longitud exactas del umbral de la pista. Vamos, el punto donde empiezan las marcas de aterrizaje. Este es nuestro primer punto de anclaje. Y el segundo punto clave es el ARP, que no es más que el centro geométrico de la pista. Con estos dos puntos, el de inicio y el del centro, el código ya tiene todo lo que necesita para dibujar una línea perfecta de principio a fin. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque pasamos de la geografía a las mates puras. El código coge esas dos coordenadas del mundo real y, como por arte de magia, las convierte en una ecuación matemática. Pero ojo al detalle del paso 3, que es una genialidad. El cálculo se ajusta para compensar la curvatura de la Tierra. ¡Increíble! Y para rematar, la ecuación se normaliza, que en cristiano significa que se simplifica para que luego medir distancias sea muchísimo más rápido y eficiente. Perfecto, ya tenemos nuestra línea ideal, nuestro camino de baldosas amarillas. Ahora la pregunta es, ¿cómo medimos en cada instante a qué distancia está el avión de esa línea? Este principio de geometría que nos enseñaron en el cole es la clave de todo. Da igual hacia dónde apunte el morre del avión. La única medida que importa de verdad para ser objetivos es la distancia más corta, la perpendicular, desde donde está el avión hasta esa línea central que hemos definido. Y aquí es donde el código se pone a trabajar de verdad. Hay una función que se está ejecutando sin parar, a cada instante, cogiendo la posición del avión y calculando esa distancia perpendicular en metros. Es básicamente el corazón de todo el sistema de medición. Bien, aquí es donde todas las piezas encajan. Ya tenemos una medida constante, en metros, de cuánto se desvía el avión. La pregunta ahora es, ¿cómo convertimos esos metros en una puntuación que sea justa y que tenga sentido? Y aquí está el quid de la cuestión. El sistema es muy listo. No es una simple regla de 3. Si te desvías 1 metro, la penalización es mínima. Pero si te desvías 10 metros, la penalización no es 10 veces mayor, es muchísimo más. Es un sistema que perdona las pequeñas correcciones, pero que castiga muy duramente las desviaciones grandes. Y por si fuera poco, el sistema se vuelve todavía más sofisticado. La penalización no es un valor fijo, se va ajustando sobre la marcha. Por ejemplo, tiene en cuenta el peso del avión, que no es poca cosa. Y durante el despegue, a medida que el avión coge altura, la zona segura sin penalización se va haciendo más ancha. Es una pasada, se adapta a la física del vuelo. Esta tabla lo explica a la perfección. El sistema entiende perfectamente que un avión de pasajeros enorme tiene muchísima más inercia y necesita más margen que una avioneta. Por eso, la zona sin penalización es más ancha para los aviones más pesados. Así la evaluación es justa para todo el mundo, sin importar el tipo de avión. Es que es fascinante ver cómo la lógica se adapta. Para el despegue, la penalización va cambiando con la altitud, y el sistema está muy atento a si el avión levanta el vuelo antes de tiempo. En cambio, en el aterrizaje, la puntuación empieza a contar justo en el momento en que las ruedas tocan el suelo, y la penalización ya es fija. Ahí lo único que importa es mantener el avión recto mientras frena.
Y bueno, el resultado de todo este cálculo no es solo un número frío. El código va un paso más allá y genera una herramienta visual súper potente para que los pilotos puedan analizar qué han hecho. Para ello utiliza un formato que se llama KML. En pocas palabras, es un archivo que podemos abrir en programas como Google Earth y ver sobre la imagen real del satélite la línea exacta que ha dibujado el avión sobre la pista. Una auténtica maravilla. Y el código hasta tiene una función muy apañada para esto. Como vemos en la tabla, permite pintar esas trayectorias de diferentes colores con solo decirle el nombre. Esto es súper útil para, por ejemplo, comparar varios aterrizajes en el mismo mapa y ver las diferencias a simple vista. Resumiendo, este proceso coge todos los puntitos de coordenadas que se han guardado durante el aterrizaje o el despegue y los une, creando un dibujo perfecto del vuelo. Una repetición lista para ser analizada hasta el más mínimo detalle. Muy bien, ya hemos visto cómo funciona el código por dentro, pero ahora vamos a dar un paso atrás. ¿Cuál es la gran idea que nos podemos llevar de todo esto? Pues que lo que hemos visto hoy va mucho más allá de los aviones. Es un ejemplo brutal de cómo podemos coger una habilidad humana, algo súper complejo, y a través de los datos y las matemáticas, crear un modelo objetivo para medirla y, lo más importante, para mejorarla. Y esta famosa frase de Peter Drucker lo clava. Al crear un sistema objetivo que mide cómo de bien se centra un avión en la pista, se les está dando a los pilotos una herramienta potentísima para entender sus fallos, corregirlos y perfeccionar su técnica vuelo a vuelo. Y termino lanzando esta pregunta al aire. Hemos hablado de pilotos, pero ¿y la precisión de un cirujano? ¿O la creatividad de un diseñador? ¿Qué otras habilidades, de esas que consideramos tan humanas, podrían en realidad ser descompuestas y optimizadas con la lógica fría y elegante de un algoritmo? Da que pensar, ¿verdad? Porque la respuesta podría cambiar las reglas del juego en cómo aprendemos a ser mejores en casi todo. Ha sido un placer.